Clausuramos hoy nuestra tercera temporada con un programa dedicado a uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia, la Revolución Francesa. A nadie se le escapa que la Revolución Francesa, y así lo reconocen tanto sus partidarios como sus detractores, ha sido el mito fundador del sistema democrático y de los principios sobre los que tal sistema se asienta, empezando por el carácter infalible de la voluntad general. Esta condición de la Revolución Francesa, de mito inaugural de la democracia, hace posible, en todo caso, que se sometan a crítica determinados aspectos del proceso revolucionario, pero está absolutamente vedado discutir su carácter benéfico para el progreso de la humanidad. Esta tarde trataremos de enfrentarnos a esa inercia. Tradicionalmente, para explicar la Revolución Francesa, se han esgrimido causas de naturaleza socioeconómica, pero lo cierto es que sin atender a los fenómenos de orden político y filosófico que la impulsan, su comprensión resulta por completo imposible. Los Estados Generales, convocados por el rey Luis XVI, se convirtieron de la noche a la mañana en una Asamblea Nacional investida de soberanía absoluta y encarnación no ya de un orden social concreto, sino de una abstracta voluntad general. ¿Cómo se hizo posible esta metamorfosis? Para los historiadores liberales, la revolución fue el resultado imparable del ascenso de la clase media y supuso el triunfo de la libertad, la razón, el progreso y la emancipación política y espiritual del individuo. Aunque reconocen que tal proceso habría albergado en su seno odiosas tendencias anarquizantes o criminales, tales máculas no serían sino males inevitables que sin embargo redundaron en el bien de la civilización humana. Los historiadores marxistas, por su parte, consideraron la revolución un acontecimiento salvífico que contribuyó a la demolición de superestructuras caducas y que, si bien supuso el triunfo de la burguesía y el capitalismo, posibilitó la posterior lucha de clases y el advenimiento de la sociedad comunista. Pero la Revolución Francesa no habría sido posible sin una transformación fundamental en el ámbito de las ideas políticas que halla su origen en las monarquías del Renacimiento, empeñadas en afianzar su poder creando un aparato institucional más centralizado y eficaz que encontrará su cristalización en el concepto de soberanía absoluta acuñado por Bodino, que tiende a no reconocer ninguna instancia superior a ella misma y que fue el origen del Estado moderno. La Revolución Francesa, que se limita a traspasar al pueblo el poder absoluto que ostentaban los monarcas, habría sido imposible sin la monarquía absoluta, que previamente había privado al pueblo, mediante la asfixia de los cuerpos intermedios tradicionales, de sus defensas naturales. Tocqueville lo observó acertadamente. A su juicio, el nuevo orden revolucionario desembocó en la reconstrucción del Estado del antiguo régimen, pero, cito textualmente, de una forma infinitamente más autoritaria y centralizada. Pero la Revolución Francesa no fue tan solo un proceso político. Fue también y sobre todo el triunfo de las ideas filosóficas de la Ilustración que hallan su origen en aquella formulación de Descartes: si la mecánica se aplica a la sociedad como se aplica a la naturaleza, todo hay que empezarlo desde cero. Esta visión del mundo como algo que se puede empezar desde cero es el pensamiento voluntarista inspirador de la Revolución Francesa. Voluntad humana de rehacer la historia, voluntad humana de sustituir la realidad por una ideología, voluntad humana de imponerse sobre el orden natural y rebelarse contra el Dios que hasta entonces lo había regido. A este pensamiento dará formulación Rousseau en su Contrato Social, cuando establece que la naturaleza del hombre, de por sí buena, nos dice el bueno de Rousseau, se halla corrompida por el orden existente, fruto de una visión religiosa que debe ser demolida para que la voluntad general pueda expresarse libremente. Y al hacerlo, tal voluntad habrá de ser necesariamente benéfica e infalible, autónoma, soberana y absoluta, no sujeta a ninguna norma extrínseca a sí misma. Inevitablemente, el gran impedimento para este triunfo de la voluntad general era la Iglesia, que Voltaire señaló como la infame.
De ahí que la revolución se emplease con denuedo en su destrucción mediante una represión sanguinaria sin precedentes en la historia. Sobre la Revolución Francesa, sobre sus causas sociales y económicas, pero sobre todo sobre sus fundamentos políticos y filosóficos, así como sobre su fuerza irradiadora sobre el mundo contemporáneo, tan democrático, hablaremos hoy en compañía de Alfredo Verdoy, José Miguel Gambra, Emilio Sáenz Francés y Alfonso Bullón de Mendoza. Les prometo un coloquio formidable. María Cárcava nos introduce en el asunto. No podemos aventurarnos a intentar entender la trascendencia de la Revolución Francesa en la historia universal sin tener en cuenta y muy presentes algunos hitos o antecedentes, en cierto modo inspiradores, que la hicieron posible. La imposición inglesa a Juan se entierra de una Carta Magna en el siglo XIII. La remisión del Parlamento en 1628 de la petición de derechos que pretendía recortar las atribuciones reales de Carlos I de Inglaterra o su influencia más directa e inmediata, la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Hitos todos ellos gestados en un siglo llamado de las luces, aunque con infinidad de sombras que humeaban al calor de las ideas novedosas de la Ilustración, propagadas por Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y que se condensaron finalmente en el lema de su revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Las malas cosechas, los insoportables gastos militares y las veleidades de la corte de Luis XVI contribuyeron a acrecentar una profunda crisis económica del Estado que se cebó con un campesinado hambriento y exhausto dispuesto a dejarse embaucar por las reivindicaciones políticas que exponía la burguesía contra el sistema establecido. Así, el 17 de junio de 1789, casi un mes antes de que el símbolo de la caída de la monarquía absoluta se produjera con la toma de la Bastilla, se constituía la Asamblea Nacional formada por dos grupos de burgueses, los jacobinos y los girondinos, más moderados. Ambos se levantaban en clara oposición a los Estados Generales y servían también como antesala a la futura Asamblea Nacional Constituyente, a la postre legislativa. Periodo en el que se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que tuvo lugar la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia y la constitución civil del clero, hasta obtener finalmente la redacción de una Constitución francesa en el año 1791. Entre 1792 y 1794, los jacobinos detentaron el poder imponiendo sus ideas con un gobierno de terror que sacó brillo al invento de la guillotina y que se estrenó decapitando al rey, a su familia y posteriormente a cualquier opositor a la revolución, como se pudo comprobar, por ejemplo, en la dureza de la represión que se ejerció para aplacar el levantamiento del pueblo de la Vendée en el año 1793. Que fue básicamente el alzamiento de todo un pueblo contra la Revolución Francesa, que no para pocos estudiosos es considerado como el primer genocidio de la historia moderna contra la población civil. Ya inmersos en 1794 y dejando atrás el terror, el gobierno cambió de manos y se creó un directorio de corte liberal consagrado en la Constitución de 1795, que únicamente admitió el sufragio censitario de las clases acomodadas y que detentó el poder hasta el año 1799, año en el que se produjo un golpe de Estado protagonizado y encabezado por Napoleón Bonaparte, que terminó, como ustedes bien saben, por proclamarse emperador en el año 1804. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿fue posible la Revolución Francesa gracias al pensamiento ilustrado o viceversa? ¿Cuáles fueron o son las consecuencias históricas, políticas y filosóficas derivadas de la Revolución Francesa? ¿Qué mentiras y qué tropelías se escondieron bajo el tupido velo de su archiconocido lema? ¿Somos aún hoy herederos de su legado? Por último, ¿ese legado tiene más luces o creen ustedes que tiene más sombras? Bueno, María Cárcava nos invita a hacer un juicio histórico sobre la Revolución Francesa. Alfonso, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Una primera aproximación al acontecimiento que hoy recordamos. Pero la Revolución Francesa varía mucho la forma en que se juzga. Si consideras que es la única vía que podía conducir a unos regímenes políticos democráticos como los que actualmente conocemos, o si consideras que es casi un elemento de distorsión hacia el progreso. Es decir, hay quienes plantean el progreso en la edad contemporánea en buena medida es consecuencia de la revolución. Hay quienes consideran
la revolución lo que hace es retardar el progreso. Si comparas, digamos, el estado que se encontraban antes de que comenzara la revolución, Inglaterra y Francia, te encuentras que Inglaterra, que no tiene revolución y que incluso es el gran enemigo de la revolución francesa... Pero aquella más progreso, porque esto claro, habría que determinar... Bueno, en este caso lo estoy llevando al punto más, digamos, pegado al suelo. Progreso económico. Desde el punto de vista económico, como consecuencia de la revolución francesa, Francia queda relegada frente a Inglaterra. Desde el punto de vista político me parece indudable. El caso inglés tienen un sistema que formalmente puede ser parecido al francés, pero que es muy distinto en el origen. Es una evolución de sus instituciones, es verdad que con algún revuelo por el siglo XVII, pero es una evolución de unas instituciones tradicionales, mientras que en Francia es establecer algo nuevo a base de cortar cabezas. Por tanto, similitudes formales, pero regímenes en el fondo tan distintos que muy bien claramente lo plantea Edmund Burke cuando dice el triunfo de la Revolución Francesa, el triunfo de la Constitución francesa sería la destrucción de la Constitución británica. Por tanto, hay algún historiador como Pierre Chonin, modernista muy conocido, hispanista, que una vez le preguntaron, bueno, ¿cómo sería el mundo sin la Revolución Francesa? Y él contestó, muy fácil, mucho mejor. Bien, esto sería un tema, digamos, que puede dar de en sí para mucho debate, pero simplemente lo que querrá también plantear es que no tenemos por qué pensar que el camino hacia un régimen de libertades políticas tiene que depender de lo que ocurre en Francia, porque perfectamente puede depender de la evolución de lo que ocurre en Inglaterra. Querido José Miguel, un primer juicio. Para mí, yo entiendo que la Revolución Francesa es la causante de los grandes males de la época en que vivimos y que la visión un tanto romanceada de la revolución que se presenta está lastrada por una concepción historicista que procede precisamente de la Ilustración, según la cual esa tenía que suceder y lo que sucede es de hecho bueno y tiene que darse. Es verdad que hay unos hechos en la Revolución Francesa y que son un hecho, que es un hecho existente la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa ha sido causa de enormes males, como han destacado numerosos autores de uno y otro lado. No me refiero ya a los males inmediatos, que es en los cuales se suelen fijar los autores, como son pues, el genocidio de la Vendée y los asesinatos repetidísimos de aristócratas y de no aristócratas. Y de no aristócratas, porque eso es algo un poco... Está un poco tergiversado, ¿eh? En proporción, la proporción de aristócratas que se mató no fue superior a la de gente del pueblo llano. Gente del pueblo y sacerdotes, etc. Bueno, por supuesto, donde hubo más crímenes fue en el ámbito eclesiástico, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que se mataba a gente del pueblo llano, del tercer estado, en idéntica o mayor proporción que gente de la nobleza. Y entonces yo me fijaría sobre todo en el origen de la concepción vulgar que se tiene de la Revolución Francesa, que hoy tiene una enorme influencia. Hay que recordar, por ejemplo, pues que en Alfa y Omega, creo que esta semana salía el ministro de Educación francés que tenía como proyecto el llevar a una realización efectiva los proyectos de la Revolución Francesa, que serían a la postre pues los de Rousseau. Entonces ahí yo creo que en esa versión hay algo que es radicalmente falso. En primer lugar, no se hace caer el feudalismo, se hace caer el antiguo régimen. Y el antiguo régimen no es ni remotamente el feudalismo, es una versión caricaturizada del mismo, en la cual se han transferido al rey una serie de potestades, al rey y a la nación una serie de potestades que antes pertenecían al sumo pontífice y a la Iglesia. Y se han destruido al mismo tiempo todas las organizaciones intermedias de las cuales hablabas hace un momento, y eso ha producido una separación entre el gobierno monárquico y el pueblo que se encuentra en algunos momentos pues, con un gobernante débil, un gobernante que ha sufrido la influencia misma de la Ilustración y que por consiguiente pues, eso da lugar a un cierto número de dificultades administrativas que dieron lugar a unas revueltas, de dificultades administrativas que se han exagerado mucho,
Pierre Gastot así lo presenta, era un país rico que tenía sus dificultades económicas. Y en segundo lugar destacaría sobre esa concepción romanceada que en modo alguno se puede achacar al pueblo la revolución. El pueblo, digamos, podríamos afirmar que lo que hizo fue hacer algunas revueltas a propósito del pueblo de París, hacer unas revueltas a propósito de las circunstancias que allí se presentaron. Pero si vamos a ver la representación del país en los pliegos en las hojas en las cuales se recogían las quejas de los representados cuando se constituyeron las Cortes o los États Généraux, pues en ese momento contra la monarquía de unas 1500 había 25 que se referían a la monarquía y de esas 25 solo unas pocas al monarca mismo. El monarca y los mismos aristócratas, en cuanto habían seguido viviendo dentro de sus circunscripciones, y los sacerdotes, los bajos el sacerdocio bajo que había permanecido junto al pueblo era querido por todos ellos. Y de hecho, pues ni en ese momento ni nunca ha salido la revolución del pueblo. La revolución, podrá haber sublevaciones, podrá haber rebeliones, pero las revoluciones, propiamente hablando, de donde salen, son de unas élites y, en este caso, de unas ideologías que no habían llegado, desde luego, a la gran mayoría de las personas, sino solo a unas pocas élites de carácter económico, religioso también, y aristocrático, en Versalles, donde se reunían en torno a un rey débil. No solamente no nace del pueblo la revolución, sino que inmediatamente se va a volver contra el pueblo, porque no olvidemos que la Revolución Francesa es la que introduce, entre otras aberraciones antipopulares, pues la leva obligatoria del pueblo, la nación en armas, el ideal ese de la nación en armas, porque la Revolución Francesa inmediatamente va a tener un carácter expansionista de un nacionalismo furibundo y va a reclutar en masa a la gente y la va a convertir en esclavos al servicio de unos intereses bélicos muy dudosos, ¿no? O sea que, por no hablar pues como de acontecimientos como el de la Vendée, ¿no? Pero creo que inmediatamente el pueblo, que es un paisaje retórico siempre de todos los tiranos, al que siempre se apela, inmediatamente es el que empieza a sufrir las consecuencias. Todas las guerras napoleónicas, ¿quién va a ser la víctima de esas guerras napoleónicas? Los jóvenes franceses que son reclutados forzosamente, ¿no? Y que les va a tocar guerrear por toda Europa, convertirse en alimañas al servicio de ideales dudosos, como pudimos comprobar en España, ¿no? Donde se dedicaron a rapiñar todo nuestro patrimonio y a estuprar doncellas. Me pedía la palabra Alfonso Bullón de Mendoza. Bien, han ido saliendo muchos temas y además es un tema suficientemente amplio y complejo como para que cualquiera de los que simplemente voy a anunciar nos pudiera llevar todo el tiempo disponible. Que ahora ha salido un poco el tema de los orígenes de la Revolución y su relación con la Ilustración. Para mí hay una obra muy reveladora que son las obras de Causan, un escritor, a veces dicen legitimista, cosa que me da la atención porque era orleanista. Yo considero que un orleanista malamente puede ser legitimista, pero en fin, un escritor orleanista de comienzos del 20 que, como era, digamos, monárquico, nadie hace caso a sus escritos, pero luego le retoma François Furet en el momento del bicentenario de la Revolución y le populariza, por así decirlo. En Causan tiene varios trabajos en los cuales yo creo que desarrolla una teoría muy interesante, que es la del jacobinismo, no entendida como el abate Barruel de una teoría de la conspiración masónica que nos lleva a la revolución, sino entendida como una forma de sociabilidad. Es decir, como consecuencia del espíritu de la Ilustración se van creando sociedades de pensamiento. Son unas sociedades en que la gente discute sobre todos los temas, aunque no tenga experiencia de los mismos. Son unas sociedades en las que todo el mundo es igual, da igual que seas de un estamento o de otra. Y son unas sociedades que lo que crean es una uniformidad de pensamiento. Y además que incluso tener experiencia te perjudica en ellas, porque claro, cuando tú tratas de decir que algo presenta problemas, la gente que no tiene experiencia de gobierno o experiencia del mundo, pues enseguida se te tira al cuello. Entonces van, digamos, forjando lo que son unas ideas lo más puras posibles. Y digamos, en sociedades de pensamiento están imbricadas entre sí, cual Gandhi en Francia se opone un poco al pensamiento ilustrado,
pues se encuentra que le caen encima pues todos los seguidores de Iredot, D'Alembert, la enciclopedia. Como dice Cosán, muy bien dicho, el terror fue antes en el mundo de las ideas. Es decir, hay una unanimidad intelectual, por así decirlo, antes de la revolución. Lo cual además tiene unas consecuencias en la revolución. Esta sociabilidad jacobina acabará pasando a los clubs revolucionarios. Y en los clubs, ¿qué sucede? Que en los clubs, en el momento en que alguien de ese club llega al poder y es un ministro, como está gobernando, no está en el club. Y por lo tanto, la gente que va del club al gobierno acaba ganando primero el poder, pero luego perdiendo la cabeza. Porque en el club, digamos, son los que maquinan para el cambio del poder, hasta que es el propio club, en la época de Robespierre, el que llega al poder, y es la reacción de la sociedad la que acaba con esa fase de la revolución. Pero luego hay otro tema que es, claro, ¿quién promueve los primeros momentos de la revolución? Hay un párrafo en las Memorias de ultratumba de Chateaubriand que lo plantea muy bien. Yo, como era noble, conocía, llamaba la libertad, porque en la Francia del antiguo régimen solo los nobles conocíamos la libertad. ¿Por qué no fui revolucionario? Porque un día abrí mi ventana, vi pasando por debajo de la misma la cabeza de un amigo mío en lo alto de una pica y pensé, en esto que estamos haciendo, pues hay algún problema, y por eso Chateaubriand se coloca frente a la revolución. Hay otra cuestión, naturalmente, que es el tema de la participación popular. Siempre se habla de la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París toma la Bastilla. Pero este aquí que se hizo un inventario de quiénes habían sido los vencedores de la Bastilla. Y los vencedores de la Bastilla habían sido 600 y pico. Es decir, el pueblo de París, 600 y pico personas toman la Bastilla. Pero además, los que toman la Bastilla son realmente desertores del cuerpo de guardias francesas, porque en esos momentos el ejército real está en plena disolución. Y toman la Bastilla, ¿por qué? Porque al frente de la Bastilla está un príncipe filósofo, el príncipe Delaunay, que de repente hay un escarceo, hay tiros, y dice, ¿cómo? Hemos pegado tiros al pueblo, bajar el puente, vamos a hablar con el pueblo. Como dice Jean Toulard, muy bien dicho en su diccionario de la Revolución, el príncipe Delaunay perdió la cabeza antes de que se la cortaran. El problema es que los pobres súbitos y inválidos que estaban con él no tenían por qué haber perdido la cabeza también. Claro, este 14 de julio de 1789, ¿en su momento se sintió como una gran cosa de la libertad? No. La gran preocupación que sintieron los miembros de los Estados Generales es que la situación se les había ido de las manos. Y aquella noche se acostaron pensando, se está legitimando la reacción del rey. Pero después lo que hubo es un gran discurso de Barnave en la Asamblea, era un moderado, que en aquellos momentos era de los que mandaba, digamos, el proceso revolucionario, en el que planteó una frase famosísima. ¿Acaso esta sangre era tan pura? Es decir, y en ese momento pasa a legitimarse lo que había ocurrido el 14 de julio. Bueno, a Barnave, andando el tiempo, se le costó la cabeza también, claro, como la revolución iba costando la cabeza a muchos de los que la promovían. Pero cuidado, cuando hablamos de los principios de la revolución, ya hay un momento en sus momentos iniciales, cuando un determinado sector, el propio Barnave, que luego lo deja escrito antes de que le guillotinen, dice, esto se nos ha escapado, pero claro, no podíamos tratar de reconducirlo porque sería legitimar al rey. Entonces, en base a ese típico planteamiento político de, claro, que esto no vaya bien, tenemos que contemporizar, pues la revolución, digamos que por así decirlo, se va de madre mucho antes de lo que normalmente se piensa. Y lo dejo de momento aquí porque... No, pero ya has planteado un tema sumamente interesante, porque claro, generalmente cuando se nos habla de la Revolución Francesa siempre se pretende presentarla como el producto de un devenir histórico, de unas circunstancias económicas, sociales, y yo creo que has dado la nota clave, es decir, la Revolución Francesa es un proceso buscado, anhelado e impulsado por unos intelectuales. Es decir, la Revolución Francesa, más allá de una especie de magma social incontenible, es sobre todo un proceso dirigido por una serie de personajes, ¿no?, que obedecen a un clima intelectual de una época concreta, y hay un proyecto ideológico muy nítido y muy marcado, que yo creo que es lo que a cualquier persona medianamente imparcial descubre, porque claro, grandes crisis, situaciones próximas a la quiebra de los estados, momentos en los que las sociedades han sufrido mucho, ha habido muchas a lo largo de la historia, ¿no? Y en la historia contemporánea, que es la que más próxima nos queda, pues no digamos, ¿no? Pensemos en el gran crack del año 29. Sin embargo, en Estados Unidos no hay una revolución, ¿no? Claro, y si me permites una última cosa que me había olvidado de apuntar. Muchas veces se habla de la Revolución Francesa, una revolución burguesa.
Y aquí hay un libro fundamental de Arthur Coban, de interpretación social de la Revolución Francesa, que dice, bueno, pero ¿a qué llamamos burguesía? ¿La revolución burguesa es de los grandes burgueses de la Francia de antes de la revolución? Sí, casi todos acabaron guillotinados. O sea, cuidado, porque estamos llamando burguesía a algo antes de la revolución y después de la revolución a lo mejor lo que tenemos son clases medias y les estamos llamando burguesía. Entonces plantea mucho cuidado cuando hablamos de revolución burguesa, porque llamamos burguesía a una cosa antes de que comience la revolución y después de que acabe ya estamos llamando burguesía a otra. Por tanto, él plantea que no hay revolución burguesa para nada. No, es una burguesía intelectual, te repito. Yo antes en la introducción mencionaba esa frase que es terrorífica, por otra parte, de Descartes, ¿no? de que la sociedad pueda ser como la naturaleza, obedecer a leyes mecánicas y que, por tanto, podemos crear unas leyes mecánicas que nos permitan hacer una sociedad desde cero. Y yo creo que esto es lo que pretendían los ilustrados y esto es lo que pretenden los revolucionarios y este es el espíritu que hay detrás de la revolución, creo yo, ¿no? Esa presentación de la Revolución Francesa como algo que, a pesar de sus oscuridades, produce un bien indudable, que es la defensa de los derechos humanos y la defensa de una organización social basada en una constitución, pues yo me atrevo a negar radicalmente que todo ello o que en nada de ello haya bien alguno, sino que es precisamente el más profundo de los males que ha producido la Revolución Francesa, la popularización de esas ideas. Pero bueno, a ese respecto, de eso pues, seguramente pues, podríamos hablar luego en algún momento, pero a lo que yo quería referirme era a la consideración de cuáles han sido las causas. Las causas, según Michelet, según una versión clásica de Michelet, pues se debían al pueblo y a todas esas cosas en las cuales pues, es muy difícil de creer. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que la Revolución Francesa a lo que se debe son unas causas intelectuales. Pero dentro de esas causas intelectuales habría que distinguir. Porque una cosa es la Ilustración, el movimiento de la Ilustración. En ese movimiento, una de las ideas fundamentales, que es un movimiento fundado en el racionalismo, pero un racionalismo pasado por agua, hecho pues para gentes que no tenían ninguna preparación ni eran grandes filósofos, sino que las defendían en los cafés, les gustaba conversar de esas cosas, tal. Es de una superficialidad tremenda en líneas generales. Pero bueno, tiene unos fundamentos filosóficos muy serios. Bueno, pues la Ilustración, una de las ideas fundamentales de la Ilustración es la idea del progreso. La seguridad de que la sociedad va a ir en una dirección en la cual se llegará a partir del hombre primitivo a una situación de felicidad por medio de la civilización. Civilización entendida como lo opuesto, como dice Paul Hassard, si no recuerdo mal, como lo opuesto a lo criminal. Es decir, la educación, la enseñanza del pueblo, sin el pueblo, etcétera, dará como resultado una época de felicidad económica, material y en todos los sentidos, que nos alejará de las oscuridades del mundo medieval. Bien, esa idea pues no te conllevaba más que la idea del progreso, es decir, la seguridad de que eso se iba a producir sin necesidad de ninguna acción violenta. Pero quien tiene la culpa de que ese proceso que esperaba... Para eso previamente había que, digamos, extirpar el oscurantismo religioso de la sociedad. Por medio de la educación, por medio de la civilización, por medio de la introducción de las ciencias, que nada tienen que ver con el asunto, pero vamos, por medio de la introducción de las ciencias, por medio de la conversión de la política en ciencia, como luego dirá Comte más adelante, etcétera. Es decir, por medio de unas teorías, de una concepción ideológica que transfiere el método de las ciencias, que había obtenido muchos éxitos, a otros terrenos en los cuales ni se aplica ni se puede aplicar, como son las teorías sobre la sociedad, la política, la economía, etcétera, que son de otro terreno. Pero la esperanza era un proceso que se suponía que se tenía que producir necesariamente y tranquilamente. Pero este aquí que viene un personaje nefasto, del cual, sin embargo, los hay que hablan bien, que es Juan Jacobo Rousseau,
que en el discurso sobre las artes y las ciencias, cuando gana el premio de la Academia de Dijon, mantiene exactamente lo contrario. Es decir, la civilización no es lo que hace bueno al hombre, sino lo que le hace malo. El hombre de suyo era en origen bueno, tenía unos sentimientos naturalmente morales y perfectos y una cierta religiosidad. Es la civilización, es la sociedad la que le hace perverso. Y por tanto, lo que hay que hacer para restablecer una sociedad es refundar una sociedad en la cual brille esa bondad natural. Lo que hay que hacer es que desaparezca la educación, en el Emilio lo dice. El ideal del maestro, del buen maestro, es no enseñar nada, dejar al niño que salque lo que tiene dentro de sí. Y hay al mismo tiempo que destruir toda la sociedad que previamente existía en orden a conseguir lo que luego presentará en el contrato social, es decir, una organización de nueva planta en la cual se reconstruya la política, la sociedad misma y al hombre mismo, lo dice, al hombre mismo. Es decir, la vertiente revolucionaria, cuando viene, es con Rousseau. La idea de la revolución violenta como elemento necesario, como paso necesario para llegar a esa etapa de felicidad, la posibilidad de intervenir en el progreso que naturalmente se iba a producir y que es algo que procede en realidad de Rousseau. Bien, y Robespierre era rousseauiano. Sin duda. Sí. Padre Verdoy. Con ánimo de contestar aquí educadamente a nuestro compañero José Miguel, yo creo que no se puede calificar la defensa de unos hechos, nos gusten o no nos gusten, como algo romanceado. Es decir, la realidad es muy dura y la realidad la tenemos que aceptar, aun cuando esto se llame historicismo o se llame lo que se llame. Pero ciertamente nosotros partimos de una serie de hechos que no surgen de la noche a la mañana, como estamos diciendo, y donde, sin que nadie se dé por aludido, pero sin poder pararlo, se sublevan, se descomponen una serie de cosas que estaban seguras desde hacía mucho tiempo, y a partir de ahí es cuando empiezan todos los males. Bueno, entonces yo creo que eso no debe ser así, o no ha debido ser así. Y a mí me parece que, por ejemplo, la participación de los abates y de los clérigos ha tenido muchísima más importancia de la que mucha literatura dice y de la que la misma realidad historiográfica en algunos momentos mantiene. Entonces, yo querría aludir a dos cosas que se han dicho. Primero, estos grandes autores que ustedes están diciendo, Voltaire y Rousseau, son muy leídos en la Francia de todo. Son muy leídos y son miles, y si no 100.000 o más de 100.000 los ejemplares de estas obras los que se leen en todos los sitios y la gente conoce. Entonces no es que sea un pueblo inculto el francés el que se suma y hace la revolución. Hay unas bases suficientemente ilustradas, muy voluntaristas, eso sí, que pretenden hacer un mundo o mejorarlo, y detrás tienen a muchas ideas teológicas procedentes del jansenismo y muchas ideas teológicas procedentes de doctrinas como el riquerismo y como otra serie de cosas que van diciendo que por qué los sacerdotes tienen que hacer el trabajo de los obispos cuando ellos malviven y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta revolución se viene preparando de muchas maneras y de muchas formas durante muchos lustros, y al final estalla y no hay la suficiente capacidad para paralizarla, y la Iglesia participa de un modo, a mi modo, exagerado, sin darse cuenta de lo que se le viene encima, y esto es lo que yo quería decir inicialmente. Yo la verdad es que del mismo modo que no creo que la revolución fuera un hecho inevitable, un hecho que tenía que ocurrir indefectiblemente, tampoco creo que el pueblo francés estuviese absolutamente imbuido de las ideas de los autores ilustrados, Padre Verdoy. No lo creo, es decir, no sé cuántas personas leyeron esas obras. Usted ha dicho 100.000.
¿Usted cree que porque un libro lo lean 100.000 personas se genera inconteniblemente en un pueblo la necesidad de un cambio político? Yo no lo creo. Fíjese que este programa lo ven mucho más que 100.000 personas todos los domingos y no noto yo, y seguidores recalcitrantes del programa, y no percibo yo que se vaya a generar ningún movimiento, en este caso no sería revolucionario, sino restaurador, naturalmente, pero no lo percibo, ¿no? En cambio, sí que creo que los revolucionarios tenían un proyecto, no creo que se planteara la posibilidad de que la revolución hubiese sido de otra manera. La revolución tenía que ser de esa manera porque eso era lo que estaba proyectado, lo que estaba diseñado. Y desde el primer momento, pues yo creo que todos ellos, de un modo u otro, desde distintas posiciones, lo que buscan es algo concreto. Pero seguramente sobre estos temas tienen algo que aportar tanto Alfonso como José Miguel, que me han pedido la palabra. Sí, yo tres cuestiones muy concretas. Uno, en primer lugar, yo creo que en la Revolución Francesa lo que tiene también es un gran éxito en el uso del lenguaje. Es decir, hay muchas cosas que en la monarquía absoluta eran malas. Las leyes de cassette, las cartas de detención, eran la máxima expresión de la tiranía del rey. A las 2 semanas de suprimirse se pueden dar órdenes de detención. De nuevo, pero esta vez hace el nombre del pueblo. Entonces, lo que antes era tiránico porque era el nombre del rey, ahora era el nombre del pueblo. Eso también tiene una serie de consecuencias, conforme a la teoría de voluntad general de Rousseau. Claro, en los tribunales, ¿para qué quieres garantías judiciales si es el pueblo quien juzga? Es decir, que hay un gran triunfo en el uso del lenguaje. En segundo lugar, hay otra cuestión que hay que destacar, y es que el mundo ilustrado es verdad que se rompe. En España se ve muy claramente un conde de Floridablanca, uno de nuestros grandes ilustrados, contra la revolución, un conde de Aranda, el otro gran ministro ilustrado de Carlos III, a favor de la revolución. Y luego, para recoger y acabo algo muy brevemente lo que ha hecho el padre Verdoy, es verdad que el clero es muy importante en los comienzos de la revolución en algunos sectores. No hay más que recordar a un eclesiástico ejemplar como era el obispo de Otón, Talleyrand. Entonces, pues gentes de este estilo, pues sí solían muchas veces apuntarse al bando revolucionario. Bueno, es que habría que hablar de la situación de la Iglesia, como en general de todas las instituciones francesas. Yo creo que Francia era un país corrompido, ¿no? Probablemente esa corrupción ya no le haya abandonado nunca, ¿no? Y creo que el clero francés era o un sector del clero francés creo que era una catástrofe. Incluso había un clero apóstata, o sea, lo cual verdaderamente es algo que te deja perplejo, ¿no? Y creo que había unos niveles de corrupción y de degradación dentro de la Iglesia como dentro de la monarquía verdaderamente estremecedores, ¿no? Me había pedido la palabra José Miguel Gámbara, que creo que quería hacer algunas observaciones. Le tengo que preguntar también por el tema de los derechos humanos, que antes has mencionado como el legado más nefasto de la Revolución Francesa. Pero bueno, adelante. Bueno, era en cierto modo de lo que quería hablar. También quería comentar que me había extrañado tu indicación de que ya era raro que hubiera en aquel momento sacerdotes apóstatas. Cosa que me llama la atención porque en nuestra época tenemos una experiencia amplísima de semejante asunto. Ya, pero uno tiende a pensar que esos son fenómenos de nuestro tiempo. De nuestro tiempo, bueno, es posible, pero... Bien, yo lo que me quería referir es a la idea general de que la Revolución Francesa ha producido unos grandes bienes a pesar de sus oscuridades. Y que esos bienes radican principalmente en el establecimiento de los derechos humanos, en la defensa de la libertad, igualdad y fraternidad y en la Constitución. Yo creo que todo ello es nefasto. Ha sido nefasto, en primer lugar, desde el punto de vista de los católicos. El catolicismo, la Revolución Francesa, es radicalmente anticristiana. Y es radicalmente anticristiana por la Declaración de los Derechos Humanos, luego por su plasmación en las constituciones. La Declaración de los Derechos Humanos establece que todo el poder viene del pueblo y que no hay ley que no esté basada en ella, que no esté basada en esa voluntad popular, que merezca
la más mínima atención ni que tenga justificación alguna. Eso es de suyo anticristiano. Es decir, rechaza cualquier autoridad, principio moral, principio religioso, que no sea la voluntad entendida como espontaneidad del espíritu individual del hombre. Y eso es radicalmente inaceptable desde el punto de vista del catolicismo. Y de hecho, pues fueron condenados los principios, la Declaración de Derechos Humanos por Pío VI, si no recuerdo mal. Pero luego, sin embargo, han sido... Bueno, luego, sin embargo, se puede decir que son buena parte del catecismo, de una parte de eso que, bueno, de la Iglesia cuyos confines hoy en día no se sabe muy bien dónde están. Pero bueno, eso es radicalmente anticristiano. O sea, ¿tú crees que en la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa hay una negación de la ley divina, de la ley moral natural? La hay de una manera explícita y completa. Es decir, eso lo dicen de manera completamente clara. Me parece que en el punto cuarto y en el punto sexto, y luego también, aunque se reconoce la posibilidad de las opiniones incluso religiosas, dicen, en el octavo por ahí, no me acuerdo, pues se declara explícitamente que que no se puede admitir ningún principio que no proceda de la libertad individual plasmada en el acuerdo que tenían todavía que llevar a cabo y que no se había hecho todavía en la Convención, en la Asamblea Constituyente. Entonces, eso es radicalmente anticristiano. Incluso algún autor conocido, he leído que decía que aunque esa Constitución, aunque la voluntad individual a través de los representantes pusiera un orden cristiano, basándose para ello en la voluntad individual, eso sería radicalmente inadmisible. Porque la concepción cristiana establece que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios, de la religión y al conocimiento que de la naturaleza tenemos previamente y que está todo ello conforme, de acuerdo, interpretado todo ello por la Iglesia, por la jerarquía eclesiástica. Y eso en cuanto al origen. Y en cuanto al fin, pues también es radicalmente anticristiana. Porque el fin mismo de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución que a partir de ello se tiene que establecer es la salvaguarda de la libertad, entendida como la posibilidad de hacer lo que se quiera con tal de que no perjudique a otro. Naturalmente, ¿eso qué conlleva? Si esa es la finalidad de la organización, de la constitución de la sociedad y de la ley que establece los límites a los que llega la sociedad, naturalmente lo primero que prohibirán será aquellas doctrinas que entienden que la libertad precisamente no es eso. La libertad no consiste en hacer lo que uno desea y presentar los proyectos que uno quiera, sino que la libertad consiste en buscar los medios, pero no los fines que nos vienen dados por la religión y por la naturaleza humana y por la contemplación de las capacidades humanas y de su fin. Por consiguiente, lo que la Declaración de Derechos Humanos elimina por principio cualquier pretensión de concepción de la vida política desde un punto de vista cristiano. Y luego, en una segunda, y lo digo rápidamente, en otro segundo terreno, esto es en la Declaración de los Derechos Humanos, en cuanto a la Constitución, lo malo no es la Constitución, sino el constitucionalismo mismo. Y eso lo que produce, lo que tiene como efecto, es, entre otras cosas, el mayor de los totalitarismos y el mayor de los despotismos que se han producido a lo largo de la historia en sus mil formas. Porque hoy decimos que nosotros somos libres y no ha habido hombres más sometidos y esclavizados que nosotros mismos, gustosamente sometidos a esa esclavitud. Porque la ley
según la concepción de los derechos humanos y de la Constitución y del constitucionalismo y de lo que defiende Rousseau. La ley no tiene más límite que lo que la Asamblea desee establecer, que es el límite de la propia actuación de la Asamblea. No hay aspecto alguno de la vida en la cual la Constitución, la Asamblea Legislativa establecida por la Asamblea Constituyente no pueda meterse. Y de hecho es lo que estamos viendo, y es lo que presentaba Tocqueville, unos esclavos que gustosamente se dedican a pequeños placeres, pero no les queda de libertad más que la capacidad de elegir entre un señor con cejas en acento circunflejo y otro que tiene la barba rala. Eso es todo lo que nos queda de libertad en este momento. Elegir un amo cada 4 años. Claro, a cambio, eso sí, a cambio, pues ahí, digamos que nos han puesto un pesebre de pequeños placeres, ¿no?, que nos van animalizando poco a poco. Pero sí, estoy... Queremos ser esclavos. Sí, hemos Somos renunciado a esclavos nuestras felices. prerrogativas Nos gusta humanas. ser esclavos. Hemos renunciado a nuestras prerrogativas elegir, humanas, ¿verdad? y desde ese momento pues hacen con nosotros lo que quieran, ¿no? Leonardo Castellani decía que cuando el hombre renuncia a sus bienes eternos, pues naturalmente a continuación lo que hacen es quitarle sus bienes materiales, ¿no? Eso luego también. La Revolución Francesa es un proceso malogrado, pero estoy convencido de que evidentemente Robespierre, Danton, Marat y los Cordeliers, etcétera, todos los grandes personajes, grandes por su importancia, no por una grandeza moral, que van a malograr el proceso, evidentemente tenían intención de apropiarse de él y de destruirlo, pero no creo que en esos primeros meses de la Revolución no hubiese una posibilidad de que esa revolución decantase en algo que se acercase al modelo anglosajón en una Europa que ya tenía grandes conexiones. Lo que viene después, creo que se ha insistido desde muchas líneas, es intolerable, desde todos los puntos. Y evidentemente la Revolución Francesa fracasa y descarrila, y evidentemente en un proceso en el que hay pilotos que buscan en cierto sentido, ser los Enriques VIII de su siglo y sustituir el orden moral existente por uno propio que les beneficia política, materialmente y moralmente. Y también, en un balance global, se podía decir que si comparas ambos procesos, pues el liberalismo anglosajón y el proceso constitucional anglosajón, Revolución Americana, la revolución, los ingleses también le cortan la cabeza a un rey, pero ha sido quizás en su visión del tiempo largo como el tiempo para el cambio, en una no voluntad de dominar abrasivamente las conciencias, que puede estar en algunos planteamientos significativos revolucionarios, ha acabado propiciando... La Constitución de la Iglesia Anglicana sí es un abrasivo intento de dominio de las conciencias. Lo que pasa es que a los miles de católicos que lo que pasa es que yo estoy haciendo una división más clara entre el liberalismo político y, evidentemente, lo que es la Iglesia, lo que puede ser la Iglesia de Inglaterra, que es una Iglesia puesta al servicio del poder, que es lo mismo que van a intentar los revolucionarios, que seguramente Robespierre tenía una foto de Enrique... Una foto no, tendría un retrato de Enrique VIII en su mesilla. Os pido brevedad, nos quedan ya pocos minutos. En primer lugar, Alfonso, y luego José Miguel. Yendo un poco ya a las conclusiones. Sí, bueno, creo que es evidente que cuando la Revolución Francesa comienza, prácticamente nadie puede saber cómo va a acabar. Es decir, la nobleza, digamos, que ha promovido en buena medida la convocatoria a Estados Generales, pues nunca pudo pensar que iba a acabar en buena medida guillotinada. Y el clero, que tan fácilmente en parte al principio se pasa al tercer estado, tampoco lo puede pensar. Ahí lo que yo creo que era lo importante de la aportación que señalaba antes de Cauchin, de que existe un modo de funcionamiento revolucionario a través de los clubs y sus dinámicas, que es lo que hace que todo aquello que se ha de tratar de mantener contacto con la realidad se ha desbordado por lo que se mantienen siempre en el mundo de las ideas. Y que, sin embargo, es cuando Robespierre y el mundo de las ideas llega al poder, cuando entonces la realidad se impone y la cabeza que cae es la de Robespierre. Luego, otra cosa de la Iglesia que considero muy interesante es el tema de que hay una obra que yo creo fantástica de Jean de Viguerie, de Cristianismo y Revolución, que para mí tiene el gran mérito de que distingue muy bien entre cuando una política es anticlerical y cuando antirreligiosa. Y el tema es tan fácil como, cuando una política impide la práctica de los sacramentos, una política ha pasado de ser anticlerical a ser antirreligiosa. Y en algún periodo de la Revolución Francesa es claramente antirreligiosa.
y luego con una fuerza de la cuestión religiosa muy importante, porque, por ejemplo, un monarca débil como Luis XVI, que si en vez de Luis XVI es Luis XIV, evidentemente en la Revolución, hay un momento que dice que no va más allá, que es por algo tan aparentemente tonto que nos puede parecer hoy, como cuando le dicen que su confesor lo tiene que cambiar porque su confesor es un no juramentado. Y es en el momento en que Luis XVI plantea la huida a Varens, que no es una huida al extranjero, sino es una huida a tratar desde una plaza fuerte del norte de Francia de reconducir un poco hacia donde sea el país. La religión está también en buena medida en el origen del alzamiento de Vendée, un alzamiento que es una pena que no hayamos tenido tiempo de hablar mucho, pero yo simplemente quería señalar también un poco lo atípico que es los vandeanos dentro de la contrarrevolución francesa. Cuando Chateaubriand va a Londres, se encuentra en una fiesta de emigrados que hay un señor de aspecto extraño al que nadie hace caso. Y pregunta, ¿este quién es? Y le dicen, no es nadie, un oficial vandeano. Entonces dice, 300.000 hijos de la arada habían muerto luchando en defensa de Dios y el rey, les habían dejado abandonados a su suerte y encima decían que no era nadie, ¿no? Entonces el tema de Vendée es un tema que merece la pena pues, estudiar con bastante profundidad. Ojalá le podamos dedicar un programa monográfico, aunque creo que sí que se ha comentado la importancia de esta rebelión y del genocidio posterior revolucionario. José Miguel. Bueno, aquí se ha hablado un poco en las últimas intervenciones de que el proceso de que no se sabía cómo iba a empezar la revolución y cómo iba a acabar, o que no se sabía cómo iba a acabar cuando empezó. Es que el proceso en su origen no era una revolución, era una revuelta. Una revuelta que podía haber tenido, creo que algunos se lo dijeron a Luis XVI, es que es una revuelta, y dijeron, no, es una revolución. Y es que es muy diferente. ¿Por qué la revolución propiamente hablando es la francesa? ¿Por qué no la inglesa? ¿Por qué no las posteriores? ¿Por qué no las 1000 revoluciones o revueltas que han existido con anterioridad? Pues porque la Revolución Francesa tiene un designio de lo que Camus llamaba ser una revolución metafísica. Una revolución metafísica que consiste en que no se trata de cambiar las estructuras políticas. La revuelta podía haber acabado en una vuelta atrás perfectamente. No hay por qué creer en el mito del progreso y de que las cosas siempre van a cambiar en una dirección nueva. Podía haber vuelto atrás y a la recuperación de las libertades por parte de los que se quejaban del alejamiento de Versalles y de los aristócratas que dejaban sus terrenos y de los religiosos, obispos que vivían allí. Entonces, podía haber vuelto atrás perfectamente. Pero no fue así. Fue una revolución metafísica porque tenía unas pretensiones de cambio político, y de cambio político no solo político, sino social. Y no solo social, sino de cambiar al hombre mismo. El propio Rousseau lo dice. El que se tenga el valor de meterse al final, cuando habla al final del contrato social, cuando habla de la religión civil, el que se meta a hacer las reformas que yo estoy aquí manteniendo, tiene que tener el valor no solo de cambiar la política, sino de hacer un hombre nuevo que tendrá que bendecir constantemente el haber pasado de su estado salvaje y primitivo al estado social al estado civil, en el cual se convierte propiamente hablando en un hombre. Es decir, tiene una pretensión de transformación del hombre. Y como dice Camus también, la Revolución Francesa se caracteriza porque rechaza, es una revolución metafísica, porque rechaza la condición del hombre como creado, el sometimiento del hombre a Dios y la creación misma. Es decir, es una revolución, como también dirá Donoso Cortés, en última instancia, que tiene la pretensión y achaca a Dios que no nos ha hecho a nosotros dioses como Él. Entonces es una revolución que por eso tiene esos caracteres especialísimos de ser la revolución y de ser, en última instancia, una manifestación de lo que podríamos llamar el mal.
a Revoluzione Libera. Bueno, pues con ese último torpedo en la línea de flotación de la Revolución Francesa, a la que partidarios y detractores estaremos de acuerdo, hemos de considerar la fuente inspiradora de nuestras democracias, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos, queridos espectadores, por su atención y lealtad inquebrantable.